Buenos días, estamos aquí invitados por la doctora Noemí Guzit-Glantz en su casa. Hoy nos recibe para que nos pueda hablar un poco de, Noemí, cómo llegas a estos temas tan importantes de la psicoterapia. ¿Cómo es esta deriva que haces en la vida? Bueno, pues empecé a trabajar hace ya muchísimos años y lo que más veía yo en la consulta y que al principio a mí misma me causaba mucha perturbación ver, pues eran los episodios de ansiedad de tantas personas, las situaciones depresivas, a veces crónicas, a veces las mismas personas no me doy cuenta que no se dan cuenta que están deprimidas, los pensamientos obsesivos, como que esas son las problemáticas más frecuentes. Y pues el peso que a mí me causó empezar a trabajar fue muy fuerte, en el sentido de tener la necesidad de prepararme y de leer mucho sobre los temas y tratar de combinar la teoría con las personas que tiene uno enfrente, con las personas con las que uno trabaja, y tratar de entenderlas, de empatizar con ellas y sobre todo de hacer un trabajo responsable donde sí se logren resultados, ¿no? Yo creo que acompañar en psicoterapia es algo muy importante, pero no es suficiente. Para acompañar hay muchas otras gentes que no son terapeutas en la vida de las personas. Yo creo que los terapeutas tenemos la responsabilidad de, además de entender y empatizar, propiciar lo más posible que las personas tengan una muchísimo mejor calidad de vida. Entonces, pues sí me he dedicado mucho tiempo a leer sobre estos temas, a combinarlos con lo que veo con los pacientes, a tratar de hacer ese puente entre la realidad concreta de una persona que te está contando cosas de su vida cotidiana, ese puente con la teoría, y luego también con la docencia, como tratar de vertir todo esto a otras personas que trabajan como psicoterapeutas para que tengamos un abanico cada vez mayor de oportunidad de aprender, de tener información, y también para la gente en general, ¿no? Sí, incluso con el Instituto de la Familia, ya que tienes un programa de educación continua, un diplomado de psicopatología, algo así. Así es. Y también buscas socializar los temas, no necesariamente con los terapeutas, ¿no? Así es. Que creo que ahora es una fortuna que la gente está más interesada en saber sobre sí misma y sí mismo, ¿no? Así es, y yo creo que la información bien aplicada siempre es importante. Lo que nos pasa, pero no sabemos qué nos pasa, porque no le sabemos dar un nombre, porque no lo sabemos mencionar, no lo sabemos articular en nuestro pensamiento y en nuestra expresión, es nuestro dueño. En cambio, cuando nosotros lo vemos y lo podemos articular y decir, ya ese simple hecho de notarlo nos hace que nos empoderemos con nuestras problemáticas y que podamos hacer algo con ellas. Por eso yo creo que la información es algo muy importante para las personas, ¿no? Sí, incluso hace pues bastantes años algunos colegas, Santa, que la conoces, íbamos estudiando acá en el Yer y en la Maturana, estaban muy felices con toda la teoría, y al fin y al cabo con la realidad nos fuimos confrontando, porque era cómo aterrizar. Exacto. Cómo crear los puentes. Con Humberto Maturana lo que nos interesó era él llamaba giro reflexivo de cómo suceden las cosas, y centrado en la educación. Me parece que la forma en que tú acercas a las personas los temas ha sido una forma de entretejer teoría, práctica, humor, una espontaneidad muy fresca, ¿no? Que quien te escuchamos yo diría que lo que me provoca es reflexionar sobre mí, ya no sobre un tema
teórico, ¿no? Exacto, es la idea. ¿Y cómo lograste? ¿Cómo dirías Yo creo que, bueno, no que es que yo lo crea, se sabe que el aprendizaje solamente se da cuando hay una conexión afectiva. Puede haber un maestro que sepa muchísimo y que hable y hable y hable, y si el alumno no se conecta emocionalmente, se duerme, no aprende nada, se distrae, empieza a pensar en otras cosas. Si tú hablas a la entraña de la gente, con ejemplos de la vida cotidiana, mirando a las personas a los ojos, haciendo, por ejemplo, bromas, preguntando cosas muy vivenciales, y al mismo tiempo lo que yo hago es que les doy un manualito y les digo, eso de lo que te estás riendo, eso que te está pasando, en teoría es esto. Entonces la gente queda como muy contenta porque logra hacer ese puente. Entonces yo creo que hay que trabajar directamente con la tripa de las personas y desde la tripa propia, desde lo vivencial, y no ser un sangrón teórico ahí que anda volando por el éter. Y la gente lo disfruta mucho, te encuentras personas, no te exagero, 10, 15 años después y te dicen, todavía me acuerdo de tus chistes y me acuerdo de esto y de aquello. ¿Por qué? Porque nos fuimos a ese lugar, al lugar donde hablamos personas con personas, de lo que nos pasa todos los días, y resulta que lo que nos pasa todos los días es de donde sale la teoría. La teoría no es un invento mafufo que alguien se sienta en un escritorio y lo hace. La teoría clínica se hace del trabajo clínico, y el trabajo clínico es hablar con personas y que personas nos digan lo que sienten, y que esas personas que nos dicen lo que sienten nos hagan sentir también a nosotros y empatizar con eso, ¿no? Y luego, si podemos hacer ese puente con la teoría, hacemos un conjunto que yo creo que eso es lo que se llama enseñanza-aprendizaje. Sí, incluso años atrás, en este libro de Carl Rogers, de persona a persona, me fascinaba incluso desde el inicio esta palabra, esta frase, de persona a persona. Así es. Parecía ser tan sencillo, pero en la deriva con los años era muy complicado. Es como tener una buena idea, pero una pobre práctica. Al fin y al cabo, de persona a persona implicaba mirar hacia adentro primero y después hacia afuera. Hay un concepto que has manejado, si no me recuerdo, intersubjetividad. Así, ¿no? Es uno muy importante. Si pudieras agregar un poco más, ¿a qué te refieres? Porque creo que ahí lo sintetizas. Claro que sí, mira, la intersubjetividad es ese lugar que puede ser muy angostito o muy grande, dependiendo, en donde cuando yo digo algo, a ti te resuena. Y cuando a ti te resuena, tú puedes decir algo que yo puedo entender. No todo lo que nos dicen o lo que decimos entra en el rango de comunicación con un otro, porque somos complejísimos, tenemos muchísima historia, tipo de inteligencia, tipo de lenguaje, datos, experiencias diferentes, y solamente un poquito de lo que nos decimos realmente toca al otro. Es el lugar donde podemos estar juntos y sí comunicarnos, no nada más hablar, sino estar comunicados. Ese es el lugar de la intersubjetividad, que yo creo que ese es el lugar de la psicoterapia, por ejemplo. Un lugar donde tú logras entender alguna cosita que te dice el paciente, no todo, y el paciente logra darse cuenta que es entendido y logra escuchar algo que tú le dices y le hace sentido. No nada más así palabras y rollos que nos avientan. No, por eso yo le digo mucho a mis alumnos, no den consejos, porque el consejo es lo que yo haría desde mí, con mi circunstancia y en mi vida. Y no le sirve al otro porque el otro es distinto. Más bien vamos a ponernos en un espacio donde podamos conversar para que entre los dos podamos armar una historia con más datos
con más perspectiva que permita movimientos y cambios, ¿no? Entonces la intersubjetividad es un espacio muy interesante, ¿no? De trabajo, es el único espacio posible donde se da la verdadera comunicación, ¿no? Lo demás son palabras que tú oyes pero que no te hacen sentido, ¿no? Sí. Y llevas varios años en el campo de la psicoterapia. Los pacientes llegan a psicoterapia a veces porque les dicen ve al psicólogo, ve al terapeuta, ¿no? A veces hasta lo toman como una agresión. Así es. Como ve porque estás muy loco, ¿no? ¿Qué beneficios la gente obtiene cuando acepta el reto de ir a psicoterapia? Comprometerse con el proceso, ¿no? A veces pueden llegar y no se inicia totalmente el proceso. ¿Cuáles serían las ventajas que tú podrías decir que la gente encontrará al entrar en un proceso de introspección? Bueno, yo creo que la mayoría de la gente al principio llega a psicoterapia porque quiere estar menos ansiosa. Yo creo que la gente no está en general muy preparada y muy ganosa de cambiar, porque cambiar es una palabra brutal. Más bien lo que las personas al principio buscan en general es sentirse menos mal, ¿no? Si tú te apresuras demasiado a que la persona se sienta menos mal, pues a lo mejor sí se quedan nada más 2 o 3 sesiones, ¿no? Yo creo que hay todo un trabajo donde uno se aproxima junto con la persona a qué es un proceso terapéutico. Y un proceso terapéutico no es estar mejor de sentirse mejor, es estar mejor como de ampliar el espectro de poderte ver, poderte conocer y entonces poder usar tus recursos. Poder saber cómo piensas y cómo lo que piensas va moldeando para bien y para mal tu visión del mundo, tu quehacer en el mundo, la cantidad reducida o más grande de cosas que puedes hacer, que puedes decir, que puedes sentir, ¿sí? Yo creo que la psicoterapia te agranda la visión, te regresa a poder ver qué quieres y quién eres, que se va tapando horriblemente con los años, pero horrible. A veces tengo pacientes que les pregunto, ¿cómo qué quisieras hacer? Y te dicen, no sé. Y son gente exitosa, inteligente, profunda, pero que ya se les olvidó qué quieren, qué les gusta, qué otras cosas podrían hacer. Y te dicen, creo que no puedo hacer nada diferente a lo que hago en este momento. Creo que no me podría salir de ningún lugar, mover hacia ningún lugar, cambiar actividades, cambiar aspecto físico. Entonces, yo diría que la psicoterapia da una cosa que se dice fácil y es dificilísima, libertad. Algo que vamos perdiendo de una manera asombrosa con el paso del tiempo, ¿no? Yo creo que una psicoterapia nos ayuda a recobrar la libertad, esa que tiene un niño que corre, trepa, sube, baja, rompe, se ensucia, avienta, tira el agua, y tú le vas enseñando que todo eso no se hace, que la gente bonita no hace esas cosas tan feas, y las vas olvidando. Y después como adulto también podrías hacer un montón de cosas muy curiosas que ya no te atreves a hacer, porque ya olvidaste ese espacio para ser una buena persona, una persona adaptada, una persona decente, ¿no? Entonces yo creo que la psicoterapia nos da libertad. No necesariamente, fíjate, bienestar, libertad, hasta para sentirte mal y aprovecharlo, ¿no? Sí, incluso enfrentar el desprecio a veces tan adentro de que no merecemos pagar, ¿no? Porque incluso a veces la psicoterapia se ve como algo que si no voy a terapia me ahorro la terapia. Así es. ¿No? Es más costosísimo no estar, porque... Muchísimo más costoso. Sí, como tener que cubrir esos vacíos con algo que nunca es, ¿no? Porque al fin y al cabo este autodescubrimiento es una afirmación a la vida, ¿no? Al fin y al cabo yo creo que, como dices, no da bienestar, pero sí afirma la vida.
Así es. ¿no? A veces da muchísimo bienestar y muchísimo placer, pero por ejemplo, si en lugar de las sesiones te compras unos zapatos y luego no lo sabes caminar, ¿para qué quisiste los zapatos? ¿No? Te compraste un viaje muy bueno, pero no lo pudiste disfrutar. Sí, yo creo que el chiste es saber usar la vida. Saber usar la vida es algo que te enseña mucho la psicoterapia, ¿no? Y que no se te quede la vida sin usar. Y se te vaya ahí, ¿no? Y se te puede llenar a lo mejor el closet de ropa y llenas tu Facebook de fotitos de tus viajes y que te fuiste a Italia y que estás brindando con no sé quién, pero realmente estás usando la vida, usando tus emociones. Fíjate qué cosa tan fuerte, usando tu deseo. Qué terrible se me hace, uno, estar desconectado de tu deseo. O a veces hasta peor, estar conectado a tu deseo, pero no poder usarlo para nada, ¿no? Y convertirlo en, por ejemplo, hablando de dinero, en cosas que están afuera, pero que no las usas adentro, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una buena inversión y no hay que cobrar barata la psicoterapia porque es todo un trabajo importante, bien hecho, que tiene un precio, y que tiene un precio simbólico, ¿no? Y que tiene que ver con el aprecio con uno mismo como terapeuta y como paciente, ¿no? Por la vida y por las cosas, ¿no? Sí. Al fin y al cabo es simplemente, como decía, afirmarse, ¿no? Afirmarse de que es posible, ¿no? Exacto. Porque si no es como confluir en los empobrecimientos. Ahora has creado una tónica de varios talleres, ¿no? Ya logramos vivir varios, el de mecanismos de defensa, el de sueños, el de los vínculos. Ahora hay 3 propuestas, ¿no? El de centrarnos en la ansiedad, en la depresión, en la obsesión compulsión, no cursos para psiquiatras, o bueno, me refiero no en el sentido teórico así, Exacto, ¿no? sino buscando acercar a las personas la comprensión de cómo lo vivimos. Exacto. Que no es algo que le pasa a los otros, todos los vivimos. Y esa es la invitación. ¿De qué nos podrías decir de estas propuestas? ¿Qué va a encontrar las personas? Bueno, por ejemplo, en el de ansiedad, que es el más próximo que tenemos, la ansiedad es un mecanismo normal que nos indica que nos tenemos que poner la pila porque algo está pasando. Entonces nadie podemos escapar de la ansiedad. La ansiedad es positiva. Cuando no hay nada de ansiedad, nada, la persona está aplanada afectivamente y no se puede ni levantar de la cama porque no tiene a qué moverse. La ansiedad es un motor, nada más que es un motor que tendría que estar bien afinado. Tendría que haber un nivel razonable de ansiedad como para que sea un motor, para que te pongas la pila y funciones, y no algo que te empiece a destruir, a acabar físicamente, a entorpecer terriblemente y llenar de ideas espantosas la cabeza, ¿sí? A volverte un miedoso, lleno de fobias, que ya no puede hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, darnos cuenta de cómo nos funcionan nuestros niveles de ansiedad, yo creo que la verdad es que es un regalo maravilloso, porque nos permite manejar mejor nuestros niveles, tolerarlos. La ansiedad no es algo que uno pueda no tener. La ansiedad es algo que uno aprende a tolerar mejor, a manejar mejor y a usar con provecho. Y cuando se pasa de chistosita la ansiedad y ya en vez de ser adaptativa es desadaptativa, el simple hecho de volvernos mucho más capaces de darnos cuenta de lo que nos está pasando nos ayuda a encontrar recursos
para manejar mejor esos asuntos, ¿no? Entonces, lo mismo pasa, la ansiedad, bueno, desbordada, más o menos 1 de cada 4 gentes la tiene desbordada, es muchísimo. Aquí en este saloncito vemos 4 gentes y uno de nosotros tiene la ansiedad, no sabemos. Tiene la ansiedad desbordadísima, ¿sí? La depresión, más o menos todavía peor, 1 de cada 3 personas tiene depresión, ya sea crónica, así muy silenciosa, o muy manifiesta y muy desadaptativa. Los pensamientos en esta cultura que nos obliga a ser muy funcionales y muy correctos y muy puntuales y muy productivos, nos puede volver unos con un TOC, un trastorno de obsesión compulsión espantoso. Entonces, una cosa es ser una persona organizada, cumplida, y otra cosa es tener llena de porquerías la cabeza y ya no poder sentir nada porque estás en el... Entonces, estos talleres son como espacios de reflexión bien fuerte, la gente sale bien movida, tú lo sabes, como para poderte ver en un espejo, ¿no? ¿Cómo anda tu ansiedad? ¿Cómo anda tu funcionamiento? ¿Qué tan deprimido no estás? ¿Y cómo te funciona el coco, no? ¿De qué está llena la mayoría de tu tiempo? ¿Cómo funcionan tus ideas y tus emociones en tu cabeza y en tu cuerpo, ¿no? Entonces, pues de eso son estos talleres a los que los invitamos a participar para que pues discutamos todos estos temas. Sí, ahora temas de lo humano, como dice Humberto Maturana. Estos temas, creo que una de las riquezas, como los vas mostrando, es que son aspectos que nos habitan, ¿no? Que de alguna manera lo importante no es negar, o sea, como negar nuestros problemas no implica que no los tenemos, ¿no? Sino verlos como recursos o habilidades, ¿no? Que una buena dosis de ansiedad nos hace funcionales. Este libro que en los 70 se escribió Grinder y Bandler, el de Utilice su cabeza para variar, me recuerda mucho, ¿no? Que es como tu invitación es que aprendamos a ver cómo funcionamos, ¿no? Que al fin y al cabo creo que en la práctica es la búsqueda de la psicología, ¿no? Cómo estamos funcionando y cómo vamos a seguir funcionando, pero ya de una manera más consciente, ¿no? Porque al fin y al cabo pues no aprendemos a manejar nuestro cerebro, nuestra mente, nuestros pensamientos, y lo vamos haciendo artesanalmente, ¿no? En un momento te escuchaba decir cómo puede haber personas que han vivido con ansiedad o depresión y pensaban que así es la vida, ¿no? Sí, eso me impresiona muchísimo. Gente le digo, oiga, ¿usted cómo despierta en la mañana? No, es que despertarse eso se siente horrible. Me cuesta mucho trabajo levantarme de la cama y me angustio de todo lo que tengo que hacer. Y la primera vez que le dices, no tendría por qué ser así. Dicen, pues si yo llevo así 30 años. Horror, ¿no? Que la gente piense que la calidad de vida deficiente es lo normal. Pues se me hace terrible. Es un desperdicio, ¿no? Un gran desperdicio de nuestra vida. Sí, y que de alguna manera es una prisión que ahora sí invisible, que ni siquiera nos damos cuenta que hay otras opciones, ¿no? Exactamente. Porque al fin y al cabo los problemas son repetitivos, ¿no? Solo van cambiando un poquito las cosas, pero en esencia sigue siendo lo mismo, ¿no? Creo que la importancia de comprender cierta parte de la estructura ayuda a expandir un poco más, ¿no? Y que esa expansión sí es dolorosa, ¿no? Es dolorosa, pero te da herramientas. Claro. El chiste es que digas, bueno, ya que sé todo esto más de mí, fíjate, ahí está el puente bonito, bueno, ¿y ahora qué hago con eso? Ya me di cuenta. Esa cosa de qué hago es una maravilla, porque ese es el empoderamiento. Ya no es, me pasan cosas,
soy una víctima horrible, la vida es espantosa y me pasan un montón de cosas horrendas. No, ¿sí? Estás haciendo muchas cosas que no te das cuenta y de esa forma en la que las haces también podrías hacer otras. Eso es una maravilla, ¿no? Cuando ya dejas de ser víctima, ahí das un salto así cuántico de existencia, yo creo que no estoy exagerando. Dejas de ser alguien impotente y te vuelves alguien con potencia cada vez mayor, que puede ser hasta muy divertida para mover la vida, ¿no? Se dice fácil, es todo un proceso, ¿verdad? Pero sí se puede. Y que es bien importante comprender que es paso a paso, ¿no? Sí. Si las curas rápidas, como dicen, las curas psicóticas. De fin de semana. Exacto. Los tallercitos de fin de semana, qué bárbaro. Y generan como muchas expectativas y nuevamente invitan a reprimir, ¿no? Creo que lo importante es que cuando van surgiendo las cosas se entable el camino ya si no mal recuerdo, Freud, que sea hacia la cura. Hacia, ¿no? La cura. Uh-huh. Y otro aspecto que me parece valioso ahora escuchándote es un momento histórico por muchísimas cosas que pasan, ¿no? En este sentido, quisiera rescatar el papel de la mujer profesional, y históricamente se le exige ser madre y abandonar la vida profesional, ¿no? Tú has logrado entretejer ambos. Al fin y al cabo eres una representante de la mujer actual que ha ido combinando. Están cambiando este país, ¿no? Y son esfuerzos muy honestos, sanos, profesionales, sin la mentira común en la que se ha metido nuestro campo de la psicología y la psicoterapia. Yo me di cuenta con el tiempo, cuando tenía mis hijos chiquitos, de algo bien bonito. Una era que si yo me fijaba bien en lo que a ellos les gustaba y trataba de enfocar un poco, acercarles lo más posible lo que necesitaran para lo que les gustaba, ellos iban a estar creativos y contentos. No necesariamente tenía yo que estar todo el día con ellos, pero sí ser alguien empática, que supiera qué necesitaban y tratar de sí ser una persona. Los papás son los proveedores de lo que los hijos necesitan. Y bueno, para proveerles lo que necesitan, pues tiene uno que trabajar un montón, pero eso no implica un abandono. Implica una mecánica diferente de relación con los hijos, en el sentido de realmente tratar de comunicarnos, de saber qué necesitamos, qué podemos darles, en qué podemos acompañarlos, a dónde podemos facilitarles que vayan y hagan cosas. Y algo que me ha llenado de gusto con el paso de los años, porque ahora pues mis hijos son grandes, muy exitosos, la verdad, modestia aparte, son gente muy exitosa los dos, es que las cosas que ellos vieron que lograba su mamá los inspiró. Yo creo que ver una mamá que trabaja, hace, deshace, trata de expresar lo que está haciendo, a lo mejor hasta puede ir a un congreso, puede presentar un trabajo. Yo invité a mis hijos a mis exámenes profesionales de maestría y de doctorado, y con los años ellos me dicen que eso los inspiró muchísimo. Yo creo que es muchísimo más inspirador tener una mamá que hace muchas cosas que una mamá enojada porque está cuidando a sus hijos, porque está encerrada con ellos, porque no tiene un quinto, porque está falta de estimulación. Yo creo que eso no ayuda a nadie, no ayuda a los hijos y no ayuda a los padres y no ayuda al crecimiento y a la evolución de las familias, ¿no? Entonces,
para mí nunca ha sido una tragedia eso de que hay que ser mamá y al mismo tiempo hay que ser una profesionista. Yo creo que ha sido todo un juego bonito tratar de actualizar todas las cosas y formar una mezcla bonita de vida, de enseñarle a los hijos que la vida no es estar en una casa encerrados, que la vida es moverse y que los papás se mueven, ellos se mueven, todos nos movemos, ¿no? Y yo creo que pues en este caso se ha dado bastante natural. Yo no he vivido esa cosa de que qué horrible la exigencia, de no sé qué. No, en mi caso se ha dado afortunadamente bastante placentero, a veces sí muy estresante, ¿no? Pero porque pues hay que hacer miles de cosas, pero finalmente no siento que haya daño en los hijos cuando las mamás trabajamos muchísimo. Yo siempre he trabajado muchísimo, sino más bien es como un ejemplo de vida, como de, hay que estar en esta vida bien abusado haciendo cosas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dejar de verlo como una gran tragedia. Más bien, qué bueno que somos mujeres que podemos tener hijos y qué bueno que también podemos trabajar, ¿no? Qué bueno que somos multitasking y podemos hacer todas las cosas al mismo tiempo y no tenemos que escoger entre una y otra, ¿no? Y hay que tratar de vivirlo así, ¿no? Perfecto. Noemí, algo que quisieras comentar, agregar, así como pues tema nada, yo te felicito a ti y a todos ustedes por su instituto. Me encanta la gente que tienen, ya te lo he dicho. Es un lugar libre, es un lugar donde puede uno trabajar, donde tú no vienes y nos dices tienes que hablar exactamente de esto y de esta manera. Y pues para mí ha sido una gran oportunidad conocerte, conocerlos, estar en contacto con ese espíritu libre y creativo. Es pues todo un privilegio y te lo agradezco muchísimo, la oportunidad, todas las oportunidades que me has dado y que me ha dado tu instituto, que me han dado ustedes y las que me vayan a dar a futuro también. Sí. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Noemí. Pues es un gusto, un honor conocer personas con quienes tejer una red para hacer una diferencia real, ¿no? Sino realmente es necesario hacer vínculos, crear espacios para invitar a la gente a pensarse. Creo que es el mayor regalo que puede hacer, estudiar, actualizarse, más que para el área profesional, creo que es para encontrar nuestro lugar en el mundo y, como dices, poder tolerar la libertad. Así es. Y ser un poquito más felices. Perfecto, pues muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. Gracias.